Bendiciones. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva transmisión de esta maravillosa dinámica Un Hogar, un Grupo. Es que durante la pandemia no hemos podido retomar las reuniones de grupo de una manera habitual. Entonces fue creado en el corazón de Dios esta dinámica de que en tu hogar se pueda hacer un grupo. Así que este es el tiempo en donde tú llamas a los integrantes de tu casa que se sienten, se desconectan de todo lo que están haciendo ahorita en esta hora de las 6 de la tarde y que puedan escuchar el consejo de Dios para sus vidas. Hoy la lección número 10. Ya tenemos 2 meses y medio prácticamente de estar estudiando la carta a los Gálatas. Y es que qué poderoso es poder encontrar en la presencia del Señor y en su santa palabra todos aquellos consejos que necesitamos escuchar como hijos e hijas de Dios. Y hoy déjame decirte que Dios hablará a tu vida. Escucha el tema: caminar en el Espíritu. ¡Wow! Y es que definitivamente la vida cristiana se trata de caminar, de no detenerse, de no retroceder, de no estancarse. Tú y yo todos los días debemos de caminar en pos de ese llamado. Debemos de caminar en todo eso que el Señor ha definido como proyecto de vida para nosotros. No nos podemos detener, aunque muchas veces queremos el cansancio, las preocupaciones, ese temor, la duda, la incertidumbre, podría hacernos pensar que necesitamos tomar un descanso. No te detengas, no te estaciones, no tendrás nada bueno de dejar de caminar. Y qué maravilloso es caminar en el Espíritu. Hoy será una lección poderosísima. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente, a los que dijeron amén, Dios les hablará a través de esta transmisión. Escuche el objetivo de esta lección: aprender a vivir y caminar en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y es que semanas atrás empezamos nosotros con 21 días de ayuno y oración, y tengo a bien recordar que la primera semana el principal tópico era poder enfocar todo nuestro ser a la voluntad perfecta de Dios. Todos nuestros anhelos, deseos, sueños, proyectos que vayan de la mano de la voluntad perfecta de Dios. Y es que si tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Gálatas 5:25, que es el versículo que estamos viendo el día de hoy, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto conforme a la Reina Valera del 60. Escuchen: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Veamos qué significa la palabra caminar. ¿Cómo se puede definir ese término? Caminar es el acto de dar pasos. Es la propulsión equilibrada de nuestro centro de gravedad, usando ambos pies en movimiento alternativo y con un desgaste mínimo de energía. Me gustó mucho la definición que se utilizó en este material. Es la propulsión equilibrada de nuestro centro de gravedad, usando ambos pies. Escucha esto: para caminar necesitas los 2 pies. Y lo maravilloso es alternativo. Tú no puedes ir caminando saltando con los 2 pies al mismo momento, al mismo tiempo. Te vas a cansar. Es uno a la vez. Y definitivamente cuando tú empiezas a caminar en Cristo Jesús, Él te dará la fuerza para que nunca te detengas. La reflexión para este pequeño párrafo que hemos compartido ya con ustedes: no le pidas a Dios que guíe tus pasos. Eso me gustó mucho. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no tienes la intención de mover los pies. Óiganme, qué profundo esto que redactó Mariita Sánchez. Profundo. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no tienes la intención de mover los pies. Muchas veces nosotros le decimos: Señor, guíame, y no queremos ser guiados, o no estamos dispuestos a dejar de hacer
lo que no le agrada al Señor. Si tú hoy quieres hacer un pacto con el Señor y decirle de lo más profundo de tu corazón, Señor, guíame, guía mis pasos, tú tienes que estar dispuesto a que hoy mismo debes de mover los pies, alejarte de donde estás, no estar en el mismo lugar que te encuentras, sino ir creciendo un día a la vez. Lindo. Como introducción para esta lección, en los 2 últimos capítulos de Gálatas, Pablo deja de exhortar a las iglesias, porque vaya que sí, el Espíritu Santo nos ha exhortado en estos 2 meses y medio que hemos vivido con la carta a los Gálatas. Dice, deja de exhortar a las iglesias y les da instrucciones prácticas para crecer en la fe, afirmar sus vidas en Cristo y tener un cambio de actitud y de conducta para vivir como fue el diseño de Dios para el ser humano. La vida cristiana es práctica y dinámica. El aprendizaje es por vivencias particulares. Ni tú ni yo vamos a aprender por las experiencias de otros. Es nuestro deber como hijos de Dios buscar del conocimiento de Dios, y esto se hace a través de leer su palabra, lectura bíblica. No me voy a cansar de invitarte a leer la Biblia por lo que me resta de mi vida. Yo siempre te voy a invitar a que leas la Biblia, porque ahí Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar. Entonces, esto se hace a través de leer su palabra, tener una vida constante de oración y tomar acciones de crecimiento espiritual. Es hacer, no quedarte solamente en desear. Dios quiere que vivamos una vida en plenitud. Solo se logra con base en la fe del creyente y aprendiendo a vivir en el camino de la santidad, andando diariamente en el Espíritu de Dios, en constante rendición a su presencia. Es constante. Nosotros debemos de rendir nuestras vidas a Cristo, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, y rendirlo a los pies de Cristo para que Él nos permita cambiar en aquellas áreas que no están siendo de edificación para nuestra propia vida. Ojo con eso. Inciso A de esta lección: la vida conforme al Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano tiene un conflicto permanente entre la carne y el Espíritu. En Gálatas 5, del 16 al 18, leemos, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Escuchen esto, a veces queremos satisfacer nuestros propios deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Esto conforme a la versión Dios habla hoy. ¡Qué poderoso! Porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Escucha esto. Tus deseos, mis deseos, esos deseos contrarios están en contra de lo que el Espíritu quiere que hagamos. Entonces ellos están el uno en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Es que mira, la carne va a querer hacer todo lo contrario al Espíritu, así que tú no puedes dejar que la carne decida por ti, porque si no te va a llevar a un abismo. Pablo hace un desafío en esta lección: caminar en el Espíritu, el cual suena muy bien a nuestros oídos y hacemos intentos en ello, definitivamente. Por ejemplo, creemos que podemos esconder bajo un barniz espiritual, me gusta mucho eso, un barniz espiritual o un barniz religioso, nuestras faltas o bien mantener nuestras debilidades bajo límites aceptables. Le ponemos nosotros estándares a las debilidades. No, hasta aquí está bien, o sea, no es malo. Claro que es malo. Aquello que no agrada de Dios, aquello que no glorifica el nombre de Dios, aquello que te hace estar en contra del Espíritu, es malo. Pero a veces nosotros ponemos límites, así como, hasta aquí está bien. No, cuidado con eso, con darnos la oportunidad de seguir pecando. Cuidado con eso. Pero pronto nos damos cuenta que en nuestras propias fuerzas resulta imposible luchar
con la carne, en nuestras fuerzas, es prácticamente imposible. Necesitamos ayuda. Oramos para que Dios nos ayude y queremos resultados inmediatos. Pero las Escrituras nos muestran un caminar por fe que va paso a paso. El creyente de fe camina. El creyente muchas veces se desanima. El creyente muchas veces se detiene, pero muchas veces el creyente también se levanta. A veces siente que no puede, se aferra más a Cristo, le suceden cosas que más bien le ayudarán a crecer y a fortalecer la fe, pero sobre todo a formar el carácter de Cristo en él. Precioso. Tener el carácter de Cristo en uno es seguir adelante, vencer las tentaciones, no dejarse sobornar por aquellas situaciones adversas que te van a llevar a pecar. Ojo, inciso B, ¿qué implica caminar en el Espíritu? Implica refinar nuestra perspectiva. Muchas veces tenemos falsos pensamientos de nosotros mismos. No creemos en nuestras capacidades, minimizamos nuestros talentos o esos talentos que Dios nos ha dado los vemos de menos. Nos sentimos víctimas de las circunstancias. Nos consume un sentimiento de desamparo, de abandono, nos sentimos huérfanos. O vivimos una vida sin sentido, sin poder. Al caminar en el Espíritu, Dios tiende un lazo de amor sobre nosotros y en su presencia ya no estamos solos. Nos sentimos aceptados, nos sentimos amados, nos sentimos queridos, sentimos libertad en nuestro interior y tomamos autoridad sobre nuestra vida. Lea el siguiente cuadro, yo se lo voy a compartir y reflexione en estos versículos. 2 versículos. Gálatas 5 del 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Reina Valera del 60. Y el otro lo encontramos en Romanos 8, del 4 al 6. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, gloria a Dios por eso, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto conforme a la Reina Valera del 60. Y en este mismo inciso B hay un segundo punto. Implica cultivar un espíritu de dependencia en Cristo. Jesús es nuestro ejemplo de vida, nuestro modelo. Caminar en el Espíritu es un hábito que debe de ser practicado todos los días, hasta que se incorpore en nosotros como algo natural en nuestras vidas. Pero solo se cultiva algo que se siembra. Precioso. Solo se cultiva algo que se siembra. Y si usted planta una planta, espera que ésta dé fruto. Entonces, ¿cómo sembrar en el Espíritu para cultivar una dependencia permanente en el Señor? La mente humana tiende a complicar esto, pero es muy fácil. Solo se requiere leer y estudiar la Biblia, orar y adorar a Dios, fortalecer el compañerismo cristiano y brindar servicio a otros. Es un trabajo diario y se aprende a través de la práctica. Además, se aprende a oír a Dios, a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Algunas personas viven en dependencia de sus emociones y esperan más de lo real en cada situación. Todo está bien si sale como quieren, pero se desilusionan si no resulta como lo esperaban. Vivir y caminar en el Espíritu es entregarle a Cristo el control de nuestras finanzas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de nuestro intelecto. Es un cambio de actitud, es caminar en fe. Qué lindo es caminar en el Espíritu.
La aplicación para esta semana, precioso, 2 invitaciones. La primera, propóngase hacer una cita y tener una conversación sobre el caminar en el Espíritu con alguna persona de la congregación o del grupo que tiene más tiempo que usted de caminar en la fe y se considera un cristiano maduro. Proponga hacer una cita y tener una conversación sobre el caminar en el Espíritu. Me pongo a sus disposiciones. Si alguno de ustedes se quiere reunir conmigo, platiquemos al respecto. Y aplicación número 2, en oración, copie una cita bíblica de ánimo y entréguela a 5 personas que el Espíritu Santo le muestre, ya sea por escrito o por internet. Escriba una cita bíblica de ánimo, pídale al Espíritu Santo que le muestre 5 personas. Hágales llegar esta cita bíblica, ya sea por internet, por WhatsApp, por Facebook, por mensaje, por una llamada. Visítelo y dele esta palabra a esta persona y le puedo asegurar que Dios hablará a través de ese versículo bíblico. ¿Qué le parece si cerramos esta preciosa lección de la mejor manera? Orando. Y es que a través de la oración hablamos con Dios. Te pido que cierres tus ojos, que levantes tus manos y que me permitas orar por ti. Oremos. Querido Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque es a través de tu presencia que nosotros podemos encontrar la fortaleza para que cada día nosotros podamos caminar en el Espíritu. Mi oración es que todas las personas que están al alcance de mi voz puedan caminar en el Espíritu, que puedan ser obedientes a la voz de Dios, que puedan escucharte en cada lugar y a través de cada circunstancia y que puedan obedecerte a ti. Y Espíritu Santo, a todos aquellos que tenemos áreas aún que todavía no caminan en el Espíritu, ayúdanos a entregarte esas áreas. Ayúdanos a entregarte aquellos puntos débiles, aquellas debilidades que aún nosotros tenemos, para que tú las puedas transformar y convertir en fortalezas en el Espíritu. Yo oro para que toda persona que está al alcance de mi voz aprenda a disfrutar y a caminar en el Espíritu. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Linda lección. Nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde a través de estas transmisiones. Te invitamos mañana miércoles a que puedas visitarnos y estar en una celebración de oración maravillosa. Y recuerda los horarios de nuestras celebraciones del domingo: 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y mi oración por tu vida es que en esta semana Dios salga a tu encuentro y te sorprenda con todo tipo de bendición. Hasta pronto. Bendiciones.